Universidad Valle Dorado. La universidad para la gente. Universidad Valle Dorado es una institución formada en 2006 y se transforma, ofreciendo programas adecuados para personas que requieren avanzar en su formación. Flexibilidad. Modelo educativo adecuado para las personas que requieren nuevos métodos y espacios virtuales. Costos accesibles. Apegados a la realidad social. No hay que pagar costos altos por aprender lo mejor. Calidad educativa. Con profesores de alta solvencia académica y práctica profesional. Oferta académica. Licenciaturas. Licenciatura en Administración de Empresas. Licenciatura en Administración de Negocios. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Lengua Inglesa. Licenciatura en Tecnologías de la Información. Maestrías. Maestría en Administración de la Seguridad. Maestría en Derecho Civil. Maestría en Derecho Procesal Penal. Maestría en Formación Docente. Doctorados. Doctorado en Educación. Nuestra propuesta. Calidad de vida profesional. Virtual. Prácticas. Uso de app. Casos. Forma parte de la Universidad Valle Dorado, somos la mejor opción para tu futuro. Unidad, ¿vale? De forma muy general, vamos a platicar así a grosso modo de un juicio ordinario civil, ¿sí? Pero vamos a mencionar en este caso, mis queridos maestros, de el juicio ordinario civil oral. ¿Les parece bien? Bien, vamos a empezar. El artículo 456 del Código Nacional de Procedimientos Civiles nos dice que se van a resolver todas controversias de naturaleza civil que no tengan contemplado una tramitación especial. Esto se contempla dentro de los artículos 456 al artículo 469 de esta disposición adjetiva. Conforme a estas disposiciones, vamos a verificar qué es lo que contiene este procedimiento de juicio ordinario civil. Destacamos, el juicio ordinario civil oral inicia con la presentación del escrito de demanda, al que deben de adjuntarse las pruebas respectivas conforme lo que establece el artículo 235. Entonces, reiteramos, vamos a presentar nuestro escrito de demanda, ¿vale? Y en esta demanda, nosotros vamos a agregar ya nuestras pruebas. ¿Ok? Muy bien, tomemos esto en consideración. Vamos a seguir avanzando y vemos lo siguiente. Atentos. Dice, ahí va. En el caso de que la demanda fuese oscura o irregular, el actor tiene un término de 3 días hábiles para subsanar el motivo por la cual el juez nos previno. Muy bien. Entonces, presento mi escrito. El órgano jurisdiccional recibe mi demanda y considera que esta es irregular o que no cumple con todos los requisitos que establece la norma adjetiva. Se previene al actor y el actor tiene un plazo, cuidado, cuidado compañeros, de 3 días para aclarar la demanda. Aquí está. 3 días. Muy bien. Avanzamos y vemos lo siguiente. Bien. Ahí vamos. Dice, una vez subsanada la omisión o en caso de que la demanda estuviese pues ajustada a derecho, se admitirá conforme a los numerales 236 y 239. Una vez que es admitida, se va a ordenar emplazar al demandado de forma personal, conforme al artículo 210, fracción primera.
Entonces, ya se calificó de que la demanda cumple con los requisitos que establece la ley o en su caso se subsanó el defecto que la misma tenía, su señoría va a encargarse de emplazar, en este caso la demanda, a el juez, va a emplazar al demandado y el demandado, una vez que es emplazado, va a tener un plazo de 15 días para dar contestación a la misma, ¿vale? 15 días. Avanzamos. Entonces decimos, se va a ordenar el emplazamiento en el plazo que hemos destacado con antelación y vamos a ver lo siguiente. En caso de que el demandado al momento de dar contestación presente reconvención, el demandado tendrá 15 días para dar contestación a esa reconvención. Muy bien, conforme el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Vamos a reiterar este procedimiento que hasta aquí hemos visto. Entonces, el actor presenta su escrito de demanda. Ok. El órgano jurisdiccional la recibe. Y si no cumple con todos los requisitos, el órgano jurisdiccional podrá hacer la siguiente calificación. Admite, previene o desecha. Muy bien. En el caso de prevención, se tendrán 3 días hábiles para aclarar el motivo de prevención. Si fuese admitida o se aclarase el motivo de prevención, vamos a encontrar que emplazaremos al demandado de forma personal, ¿ok? Y lo que va a ocurrir aquí es que una vez que se realice el emplazamiento, vamos a verificar lo referente a que ahora el demandado dará contestación a la demanda, tiene un plazo de 15 días para dar contestación y en esta contestación puede presentar reconvención. Esta reconvención se le notificará al actor y este tendrá un plazo de 15 días para dar contestación a dicha reconvención. Vamos hasta aquí bien, estimados amigos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profesor, sí. Muy bien. Sí, Ok. profesor. Sí, Bueno, profesor. avanzamos y vemos lo siguiente. En este caso, el emplazamiento de la reconvención se hará por correo electrónico, porque no lo mencioné, pero desde que ustedes presentan su demanda, es muy importante que dejen un correo para que sean notificados por este medio. El detalle es simplificar las actuaciones procesales. Por eso ya no se vale abogados que estén peleados con la tecnología, ¿eh? Ya va a ser, de verdad, mis estimados maestros, ya va a ser inclusive una desventaja. Si no están tan habituados con la tecnología, pues bueno, van a tener que habituarse. Van a tener que meterse de lleno para que pues estos lo desarrollen adecuadamente. Muy bien. Ok, vamos avanzando. Y vemos lo siguiente. Muy bien. El actor principal como el actor reconvencional tendrán un plazo de 3 días hábiles para desahogar a la vista las excepciones y defensas de su contraparte. Artículo 241, fracción octava. Es decir, en este punto,
Vamos a suponer que el demandado solamente hubiera dado contestación. Bueno, vamos a darle 3 días al actor para que en este caso particular, pues desahogue sus excepciones y defensas. Y en el caso de la reconvención, cuando se presenta en este caso contestación a la reconvención, se le debe de dar 3 días hábiles para excepciones y defensas que se presenten. ¿Está claro, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. Aquí vamos. Muy bien. Dentro de los 15 días siguientes que esté integrada la litis, se señala fecha para la celebración de la audiencia preliminar. Esto significará, compañeros, que una vez concluido todo esto que venimos platicando, dentro de los 15 días siguientes, se tendrá que celebrar la audiencia preliminar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Avanzamos y decimos, conforme al artículo 251, esta audiencia se compone de etapas de depuración del proceso, conciliación de las partes, invitación a la mediación en los centros alternativos de justicia del Poder Judicial de la entidad, depuración de debate, calificación sobre admisibilidad, desechamiento de pruebas y citación para la audiencia de juicio. Si se fijan, es muy importante lo que va a ocurrir en esta audiencia preliminar. Vamos a esquematizarla para que nos quede mucho más claro. Entonces nosotros estamos en esta audiencia preliminar. Aquí vamos, audiencia preliminar. ¿Qué es lo que se va a desarrollar en esta audiencia preliminar? Vamos a verlo. ¿Cómo se va integrando? Empezamos. Número 1. Depuración de proceso. Ok. De la demanda. Ok. De la contestación. De la reconvención. De la contestación a la reconvención. Así como de las respectivas excepciones y defensas que se presenten. Bueno, vamos a depurar todo aquello que no sea relevante para la litis para que únicamente, en este caso, pase a juicio lo que verdaderamente sea objeto de una litis. Muy bien, pero en este punto, una vez que se ha depurado el proceso, el órgano jurisdiccional va a invitar a las partes a una conciliación, que si lo resolvemos aquí, vamos a poner fin a esta causa. Y con eso vamos a concluir con todo este proceso. Pondremos fin. Después, ¿qué más, compañeros? Vamos a ver que se nos va a invitar a los centros de mediación del Poder Judicial de cada una de las entidades federativas. Allí es donde vamos a encontrar una solución. ¿Entiende, compañeros? Si no se encontrara solución por estos medios, entonces vamos a continuar con el proceso. Ya se hizo, en este caso, la depuración del debate. Vámonos con el punto número 3. Ok. Depuración del debate. Ok.
Y bueno, compañeros, vamos a hablar sobre bueno, antes del punto 4 vamos a ver, maestra María, ¿te escuchamos? Sí, profesor, mire, en el Estado de México, en las audiencias de juicio oral, en la etapa en la etapa de la conciliación, la intervención del juez es inmediata. En ese momento, él mismo, si logramos la conciliación, ahí se emite la resolución de la conciliación y se llega al convenio. Ya no va a suceder así. Ahora nos van a remitir a los centros de conciliación o lo va a seguir haciendo el juez en la etapa correspondiente. Bueno, de conformidad como vemos en este artículo 457 del Código Nacional, esa invitación a la conciliación se establece que vamos a acudir a los centros alternativos de justicia del Poder Judicial. Posiblemente, a lo mejor, en este punto, si usted ya tuviese una plática conciliatoria con su contraparte, a lo mejor en ese mismo momento se presenta la propuesta ante el juez que conoce de la causa. Si no fuera el caso, me parece que va a ocurrir lo que hemos señalado con antelación. Nos tendría que invitar y en todo caso acudir a los centros de mediación para verificar la solución del conflicto. Si usted ya tuviese en este caso la propuesta, pues a lo mejor ahí mismo en la depuración del proceso usted mismo ya se va a encargar de presentar que las partes ya han llegado a un acuerdo conciliatorio y lo van a ratificar ante el juez. Y entonces considero que en ese punto el juez tendría que, pues, suscribir dicho acuerdo y poner fin a la controversia si se cumplen, pues de alguna manera con estos presupuestos sobre que hayan llegado las partes a una solución adecuada de la controversia. ¿Sí? Entonces, por eso yo considero que los jueces pues seguirán teniendo esta facultad, pero bueno, en el caso de que las partes ya con antelación hayan celebrado estas pláticas conciliatorias. De no ser el caso, pues posiblemente tengamos que acudir a los centros alternativos de justicia del Poder Judicial de cada entidad federativa. Lo que pasa, profesor, es que en el Estado de México no está funcionando así. En el Estado de México, en la primera audiencia, el juez incluso la interrumpe y invita a las partes a esa conciliación. Él es el que hace esa función de la conciliación y la mayor parte, en juicios familiares principalmente, se llega al convenio en ese momento y el juez aprueba los convenios. O sea, en el Estado de México así es como está funcionando. Por eso ahorita que usted me dice que nos van a mandar a los centros de conciliación, por eso la pregunta, porque el juez toma parte en lo que es la conciliación, nos invita a conciliar y muchas veces, por ejemplo, se resuelve el tema de guardia y custodia, de visitas y el único que queda es el de alimentos. Entonces, todas esas partes que ya se conciliaron, se levantan las actas y ya nada más seguimos el juicio por lo que respecta a los puros alimentos, Ok, sin que intervenga el centro de conciliación. ok, lo que usted nos habla de un procedimiento oral en materia familiar, ¿verdad? Así es, así es. Ok, el procedimiento oral en materia familiar va a tener una tramitación muy particular que inclusive vamos a mencionar porque tiene elementos prácticamente similares a lo que usted menciona que ocurren en el Estado de México. Entonces, en ese sentido, me parece que hay cierta homologación dentro de procedimientos orales en materia familiar. Pero en este caso, en este procedimiento ordinario, es más o menos como lo vamos a ventilar. Muy bien. Ok, por ahí vi al maestro, a sus órdenes. Maestro Neftalí levantó la mano, ¿verdad? Sí, era lo mismo, porque también aquí en el Estado de México, sí es como lo dice la maestra Mélida, se hace esa invitación desde la primera audiencia de aveniencia. Mm, No, pero no es, esa es la faculta al juez, pero era lo mismo. ok, para procedimientos de naturaleza civil, ¿verdad? Para Sí, procedimientos de así naturaleza es, familiar, ajá. de familiar. Ok, muy bien. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien. Después de la depuración del debate, estimados amigos, vamos a abrir debate sobre, aquí vamos, atentos por favor, sobre la calificación, ok, de las pruebas. Muy bien. Entonces, en este punto se van a calificar si se admiten
o en su caso se desecha. Aquí pueden llegar las partes a acuerdos probatorios y por supuesto, compañeros, una vez que esto ha concluido, vamos a citar a las partes para la celebración de la audiencia de juicio. Muy bien. Ok. Entonces, ahí tenemos el trámite de la audiencia preliminar. Bien. Hemos concluido la audiencia preliminar y ahora vamos a iniciar con la audiencia de juicio. Muy bien. Señalamos lo siguiente. Debe de celebrarse dentro de los 40 días. Maestra María Melida. Disculpe, maestro, y discúlpeme, mire, en cuanto a los acuerdos probatorios, esos no me quedan claros. ¿Cómo vamos a llegar a esos acuerdos probatorios? ¿Va a ser igual que en materia penal, que se determina que son acuerdos probatorios y ya no es necesario desahogarlos en juicio? Pues sí, mire, al final de cuentas, ¿dónde ofreció usted sus pruebas? En su escrito de demanda, ¿no? Así es, así es. Ok. Y cuando la parte contraria da contestación, también va a ofrecer sus medios de prueba, sus pruebas. Sí. En este punto, cuando usted llega ya a esta parte de, de la calificación de las pruebas, puede ser que de alguna manera ya usted llegue a un acuerdo con la parte demandada sobre algunos medios de prueba que no van a ser desahogados en juicio porque no hay controversia en ellos, ¿no? Por Ok. ejemplo, que usted en su escrito de demanda haya ofrecido un contrato de compraventa, ¿no? Ujú. ¿Ok? Y la parte demandada diga, sí, efectivamente, en ese contrato obra mi firma y estoy de acuerdo con el contenido del contrato. Entonces, no es necesario poner en litis a ese contrato porque las partes lo han reconocido. Ok. Entonces, sobre ese punto llegan a un acuerdo probatorio Sí, sí, profesor, claro, porque claro. no se va a confrontar cuando lleguemos a juicio. Mi Ya estimada, es un hecho, ese ya se va a convertir en un hecho notorio, notorio, pues de existencia. sí, ya, ya llegamos de alguna manera, las partes aceptan la existencia de ese contrato de compraventa. Muy bien. Ok, mi estimada maestra, Gracias, gracias. esto es Sukei, ¿verdad? ¿Te escuchamos? Sí, buen día, profesor. Esto vendría siendo como lo que es la materia mercantil oral, Sí, en donde, exacto. en donde nos van diciendo que si estamos de acuerdo, por ejemplo, en el hecho uno, o que si hay alguna controversia, si decimos que no, entonces se da como probatorio, acuerdo probatorio. Ok, exactamente. Ah, ok, gracias. Sí, muy bien. Ok, ahora sí, llegamos a la audiencia de juicio. En este juicio en ordinario civil oral, vamos a ver que se va a celebrar dentro de las 40 días hábiles siguientes de celebrada la audiencia preliminar, conforme al artículo 277. Esta audiencia se regula por los artículos 466 al 468 y se conforma de 5 etapas. Una, la formulación de alegatos de apertura para que las partes formulen su teoría del caso. Entonces, vámonos a esa audiencia y vamos a encontrar lo siguiente, estimados amigos. Ahí va. Muy bien. Entonces, ya estamos en la audiencia. Vemos que se encuentra presente su señoría, que representa al órgano jurisdiccional, que tenemos al abogado de la parte actora, aquí la tenemos a la abogada de la parte demandada, aquí tenemos a la parte demandada, y vemos que en este punto van a formular sus alegatos de apertura, presentando en este momento su teoría del caso. ¿Vamos bien? Ok, bien, avanzamos. Y ahora vemos, estimados abogados, el punto número 2 en la cual se van a desahogar las pruebas.
declarando desiertas las que no estén debidamente preparadas por causas imputables a la parte que lo ofreció. Entonces, ahora vemos que vamos a estar nosotros desahogando las pruebas, ¿sale? Aquí vemos, por ejemplo, una prueba testimonial, pero si no se tiene preparada y esto es imputable al oferente, entonces la prueba correspondiente se declarará desierta. Muy bien, avanzamos y vemos ahora el punto número 3, la formulación de alegatos de cierre, las últimas manifestaciones que las partes van a hacer en relación a esta audiencia. Y bueno, se manifiesta primero el abogado de la parte actora y continuamos con la abogada de la parte demandada. Muy bien, se declara visto el expediente, se cierra instrucción, muy bien, y se va a dictar sentencia oral. Esta sentencia, el juzgado podrá decretar un receso, ¿vale? Para, en este caso, la lectura de la misma. O en casos más complejos, más exigentes, se continuará dentro de 10 días hábiles siguientes, conforme al artículo 468 de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es decir, en este caso, si el asunto no es tan complejo, se decreta un receso y su señoría pues dará lectura a la sentencia. Como ya se mencionó, si el caso es complejo, se suspenderá esta audiencia y vamos a continuar dentro del plazo de 10 días, estimados maestros, para que en este plazo ahora sí, el órgano jurisdiccional de lectura a la sentencia. Muy bien. Ok. Las partes sobre esa sentencia que ha sido dictada podrán pedir aclaración de la sentencia dentro de un plazo de 3 días hábiles siguientes, conforme al artículo 468 de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es decir, ya se le da lectura y las partes pueden pedir la aclaración a la misma, ¿sale? Dentro de un plazo de 3 días. Muy bien. Avanzamos. Y vemos, mi estimado maestro Said, ¿te escuchamos? Una pregunta, doctor. ¿Cómo se llama? ¿La aclaración será por escrito? Sí, dentro del plazo de 3 días entendemos que la van a presentar por escrito, porque también la podrían manifestar una vez que se ha dado lectura a la sentencia en ese mismo momento. En ese caso será de forma oral. Pero si no, usted tiene un plazo de 3 días para presentarla, la aclaración por escrito. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Ok, vamos a continuar. Y estimados amigos, vemos ahora lo siguiente. El juicio ordinario civil oral procede recursos de apelación, queja y reposición en segunda instancia conforme al artículo 905. La sentencia de primera instancia procede el recurso de apelación en ambos efectos por escrito conforme al artículo 910, fracción 1, teniendo un plazo de 9 días las partes para la interposición de dicho recurso. ¿Lo entendemos, compañeros? Entonces, sobre esta sentencia que ha dictado el órgano jurisdiccional, nosotros podemos presentar recurso de apelación, ¿sale? En este caso, contra la sentencia. Tenemos 9 días hábiles para la presentación de este recurso. Bien, avanzamos.
Y vemos ahora lo siguiente, mis estimados maestros. La resolución del recurso de apelación conforme al artículo 921 es en una audiencia oral, en la cual se formulen alegatos y se desahoguen pruebas, en su caso, debiendo dictarse de segunda instancia en los plazos marcados por el artículo 926 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Esto qué significará? Que sobre el recurso que nosotros hemos presentado, se va a desarrollar una audiencia oral para la resolución de este recurso. Las partes van a formular sus alegatos, van a desahogar sus pruebas y el órgano jurisdiccional resolverá lo referente a este recurso. ¿Entendemos ello, compañeros? Y bueno, lo que hemos platicado hasta aquí lo vamos a representar de forma gráfica en este esquema. Aquí estamos. Muy bien. Prácticamente es el resumen de todo esto que hemos venido comentando. A grosso modo señalamos lo siguiente. Punto número 1. Se presenta el escrito de demanda y se deben de adjuntar las pruebas correspondientes. ¿Hasta aquí vamos bien? Es decir, en esta demanda vamos nosotros a presentar nuestra teoría del caso. Es decir, aquí vamos a exponer elementos fácticos, ¿ok? Que tienen que ver con circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. Muy bien. Modo y lugar. Elementos normativos que tienen que ver con fundamentos sustantivos, es decir, código civil, fundamentos adjetivos, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y también podemos hacer planteamientos de constitucionalidad y de convencionalidad. Muy bien. Y vamos a presentar elementos probatorios, ok, documentales, ok, testimoniales, periciales, instrumentales, presuncionales, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Bien. Ahora vemos la cuestión de que si nos previenen, tenemos un plazo de 3 días para aclarar el motivo de prevención. Admitida la demanda por parte del órgano jurisdiccional, ¿sí? Se va a emplazar a la parte demandada. Ok. Este emplazamiento va a ser dentro de un plazo de 15 días, acompañando sus respectivas pruebas. Es decir, va a presentar su respectiva teoría del caso que va a controvertir a la teoría del caso de la parte actora. Muy bien. Ok. Recordemos que la parte actora cuando presentó su demanda también señaló un buzón electrónico para lo siguiente. Se da contestación. Si presenta reconvención, hay que correr traslado para la parte actora
para que dé contestación a esta reconvención. Muy bien. Ok. En este caso también, la parte actora sobre el escrito de contestación tiene 3 días para presentar sus excepciones. Una vez que ha concluido esta primera fase, vamos a celebrar la audiencia preliminar dentro de un plazo de 15 días. En la audiencia preliminar ya ha quedado fijada la litis y vamos a debatir sobre conciliación, depuración, admisión de pruebas y la citación de audiencia en juicio. ¿Algún comentario hasta aquí, compañeros? ¿Alguna duda? ¿Sí va claro? ¿Sí? Bien, avanzamos, ¿eh? Sí, Este profe. esquema continúa, ¿sale? Vamos a continuar. Y vamos a ver a continuación, mis queridos maestros, llegamos a la audiencia de juicio, que tendrá que celebrarse dentro de los 40 días siguientes de celebrada la audiencia preliminar, de conformidad con los artículos 466 al 468 de nuestra disposición normativa. Vamos a tener varias fases. Primero, la apertura. Recuerden los alegatos de apertura de la parte actora, ¿ok? Y de la parte demandada. Es muy importante que sean muy concretos con la teoría del caso que están presentando y lo que pretenden demostrar durante el desarrollo de ese juicio, sin meterse a cuestiones que no valga la pena debatir en este momento. Hay que ser muy claros, hay que ser muy precisos en relación. Profesor, Mande, mi estimada maestra. ¿podría dar un ejemplo de cómo sería? Ok. Por ejemplo, lo que nos centraríamos aquí dentro de nuestra exposición de nuestro alegato de apertura, ¿sí? Es la exposición de su teoría del caso. El verbo que usted va a utilizar es un verbo futuro, ¿sale? Se demostrará, se acreditará, se probará, se justificará, etcétera, etcétera. Entonces, el orden de su exposición, lo primero que recomiendan las destrezas de litigación, inicie con una frase que de alguna manera centre y llame la atención sobre la cual versará su exposición. ¿Sale? No sé, una frase que llame la atención y que tenga que ver con la causa que usted está presentando. ¿Sale? De conformidad con la doctrina, los contratos son acuerdos de voluntades que deben de cumplirse de forma voluntaria por las partes. Su señoría, la causa que nos conlleva a esta audiencia de juicio es el incumplimiento de un contrato. Es decir, en este punto vamos a llamar la atención del juez con esta primera frase. Después, ahora lo que se recomienda que ya empiecen con la exposición de su teoría del caso. Pero esta exposición, preséntenla, o sea, ustedes la van a desarrollar en una forma ordenada. Es decir, en este orden de ideas, vamos a iniciar el debate con la siguiente exposición. Aquí tenemos los elementos fácticos, los elementos normativos y los elementos probatorios. Empieza a desarrollarlo. Su señoría, con fecha tal del mes de julio del 2024, mi representada celebró un contrato de compraventa
sobre la adquisición de un bien inmueble ubicado en tal lugar. En este contrato de compra-venta estuvo presente Juanito Pérez y estuvo presente la señora María Domínguez, quienes pues de alguna manera pues verificaron que las partes celebraron este contrato en la cual se comprometió la parte actora a entregar una determinada cantidad de dinero a la parte demandada y la parte demandada se comprometió a la entrega de este bien inmueble. Los fundamentos que regulan el contrato de compra-venta son tales artículos del Código Civil y asimismo es importante señalar que tenemos la facultad de acudir ante este órgano jurisdiccional de conformidad como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En relación a este elemento, su señoría, vamos a presentar prueba documental que consiste en un contrato privado de compra-venta celebrado el 20 de julio del año en curso, que fue suscrito por Juan Pérez y la señora María Domínguez, en la cual participaron como testigos fulanito y sultanito, en la cual se verifica el acuerdo de voluntades que las partes llegaron. También sobre este hecho presento prueba testimonial en la cual vamos a llamar a juicio al señor fulanito de tal y a la señora sultanita de tal, quienes estuvieron presentes al momento de celebrar el contrato. Y entonces vamos nosotros haciendo esa exposición. Si se fijan, vamos ordenando los elementos y mientras más concretos seamos con esta exposición de mi teoría del caso, va a ser mucho mejor. No hagamos teorías tan complejas, teorías tan rebuscadas, sino seamos muy prácticos con cada uno de los elementos que nosotros estamos exponiendo. ¿Me doy a entender? ¿Sí, maestros? Sí, 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 ya comprendí. Muchísimas gracias. sí, a sus órdenes. Muy bien. O sea, Sí, esto es muy importante. Fíjense que no me acuerdo si fue la semana pasada o hace 15 días. No sé si fue la semana pasada. Desarrolló una clase que en su momento nunca había tenido, o sea, ya había tomado cursos sobre ello, pero digo, bueno, ¿cómo le hago para expresárselo a los abogados? Y fue una clase sobre comunicación estratégica para el juicio oral. Y entonces me metí a muchas estrategias que en su momento nos habían dado en un curso de destrezas de litigación y tiene que ver con el tema de la comunicación, ¿no? O sea, todo lo que hacemos, en la forma en cual nos expresamos, en la forma en la cual presentamos y desarrollamos nuestra argumentación, es fundamental en un juicio oral, ¿eh? O sea, todo este escenario, todo este elemento es importantísimo. Entonces, si me lo permiten, también les voy a enviar la presentación de esa clase para que también la tengan, ¿no? Y les pueda servir como una base sobre algunas cuestiones del desarrollo argumentativo en una audiencia, ¿no? Sí, perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Ok, Sí, yo oiga, me he dado cuenta mucho de eso, no solamente el dominar el tema o dominar eh, la, la causa, ¿no? El juicio que vamos a llevar, pero también las palabras que estamos utilizando, porque muchas veces el no conocerlo de por sí nos pone nerviosos o no sabemos cómo explicarlo justamente al juez y a las partes, entonces uno titubea, uno duda y es muy, muy importante. es como una declaración de amor, ¿no? Si la declaración de amor viene con una cara Sí, parca, con una cara enojada, con una cara poco expresiva, pues va a decir, oye, pues sí estás muy enamorado, ¿verdad? Y a lo mejor todo lo contrario, si sabemos cómo representarlo, si sabemos cómo presentar esa emoción que tengo, pues de alguna manera, pues es una cuestión distinta, ¿no? Como nos dice maestra usted, al final de cuentas podemos tener conocimiento de todo el tema, pero no lo sabemos expresar, no lo sabemos exponer, no lo sabemos argumentar ante un órgano jurisdiccional. E inclusive, ¿por qué no decirlo? Nuestro propio idioma es fundamental, cómo lo desarrollamos, ¿no? A veces no tenemos un léxico adecuado, muy profundo, y eso pues a final de cuentas es importante, ¿no? Hay que saber, sí, exacto. hay que saber cómo Sí, nos vamos a representar, ¿no, maestra? Ujú. Muy bien. sí, completamente, completamente.
Muy bien, maestra, muchísimas gracias. Y bueno, rápidamente, una vez que hemos llegado al alegato de apertura, como ya mencionamos, se plantea la teoría del caso y el desahogo de pruebas. Recuerden, por favor, sus argumentos que van a presentar en el alegato de apertura es en un tiempo futuro. Se desahogan las pruebas, ya no hay nada pendiente por desahogar. Vámonos con los alegatos de cierre, las conclusiones. ¿A qué conclusiones ustedes han llegado en relación a ese juicio? Y por lo tanto, ¿por qué el órgano jurisdiccional debe emitir una sentencia favorable a los intereses que ustedes representan? Es decir, esta teoría del caso, pero ya llegando a conclusiones. Por lo anteriormente desarrollado, su señoría, el hecho 1 ha quedado debidamente demostrado en virtud de la aplicación adecuada de las disposiciones normativas. Además, en el desahogo de pruebas, el testigo de la parte contraria entró en contradicción y justificó la causa que yo estoy verificando en mi hecho número 1. Por lo que respecta a mi hecho número 2, y así vamos nosotros llegando a conclusiones por la cual le vamos a pedir al órgano jurisdiccional, pues ahora sí, emito una resolución que favorezca el interés de la parte que estoy representando. Bien, señalamos. Ahora vamos a declarar, visto el expediente, ¿sale? Ya no hay nada pendiente. El órgano jurisdiccional procederá a emitir la sentencia oral, emitiéndola ese mismo día, y ya comentamos, si el asunto es complejo, tendrá que señalar un plazo de 10 días para continuar con la lectura de esta sentencia, de conformidad con el artículo 468 de nuestra disposición normativa. Destacábamos, sobre esa sentencia, las partes podrán pedir aclaración. El plazo para pedir aclaración será de 3 días. Señalábamos, existen 3 recursos: apelación, queja y reposición en segunda instancia, de conformidad con el artículo 905. En este punto, nosotros vamos a presentar recurso de apelación contra la sentencia. Me preguntaban, se presenta por escrito, ¿sale? Dentro de un plazo de 9 días, y se va a desarrollar una audiencia oral en la que se ofrecen las pruebas, en la cual se desahoga, y el órgano jurisdiccional en esa audiencia, en la cual se va a resolver el recurso de apelación, se va a pronunciar confirmando, modificando o revocando la resolución que está siendo objeto de impugnación. Mis queridos maestros, hasta aquí, ¿tenemos alguna duda, algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien, estimados amigos. Bueno, prácticamente con esto estamos a punto de dar inicio con una unidad número 3.